Dependencia, Ayuntamiento de Atlapesco Hidalgo, sesión, 29ª sesión ordinaria, número de acta SO-29/2025, asunto, asamblea plenaria, fecha de expedición 14 del 11 del 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 141 al 146, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, artículos 45, 47 al 53, 56, 60, 67 y 69 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, vigentes el día viernes 14 de noviembre del año 2025, encontrándose presentes los ciudadanos Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, Anabel Canales Ortega, síndica procuradora, y las regidoras y regidores Marcelo Baltasar Vargas, Cintia Cristal Mojica Velázquez, José Pablo Bautista Bautista, Idalia Victoriano Bautista, Claudia Martínez Bautista, Gabriela Naranjo Bautista, Misael Escudero Sánchez, Rocío Jazmín Martínez Hernández y Darío de Jesús Salazar García, todos integrantes del Ayuntamiento Municipal para celebrar la 29ª sesión ordinaria del Ayuntamiento del municipio de Atlapesco Hidalgo. El ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, declaró la existencia del quórum legal y se declara instalada formalmente la 29ª sesión ordinaria, siendo las 17:22 del día viernes 14 de noviembre del año en curso y en consecuencia válidos los acuerdos que de ella emanaron. Se da lectura al orden del día mismo, que fue aprobado por mayoría de 11 votos a favor, quedando de la siguiente manera. Número 1, pase de lista. Número 2, verificación y declaración del quórum legal e instalación formal de la 29ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de Atlapesco Hidalgo. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, análisis y en su caso aprobación de la manifestación de adhesión del municipio de Atlapesco Hidalgo a la declaratoria prohibición expresa respecto de utilizar recurso público para promover, impulsar, impedir u obstruir actividades con el fin de recabar el apoyo ciudadano para formalizar la solicitud del proceso de revocación de mandato en Hidalgo. Número 5. Análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de no reelección y nepotismo electoral. Número 6. Presentación y turno de la iniciativa proyecto de decreto que crea el bando de policía y gobierno del municipio de Atlapesco Hidalgo. Número 7. Presentación y turno de la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento de justicia cívica del municipio de Atlapesco Hidalgo. Número 8. Presentación y turno de la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento de protección civil del municipio de Atlapesco Hidalgo. Número 9. Presentación y turno de la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Atlapesco Hidalgo. Número 10. Presentación y turno de la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento de unidades de matanza para el abasto del municipio de Atlapesco Hidalgo. Número 11. Análisis y en su caso aprobación del convenio de colaboración que celebra por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, representado por el titular de la Secretaría de la Contraloría, doctor Álvaro Bardales Ramírez, a quien se le denominará la Contraloría, y por otra parte, el municipio de Atlapesco Hidalgo, representado por el titular de la Presidencia Municipal, ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, a quien se le denominará el municipio. Número 12. Análisis y en su caso aprobación del reconocimiento de la antigüedad del C. Anastasio Licona Tolentino, trabajador de la Presidencia Municipal de Atlapesco Hidalgo e integrante del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del municipio de Atlapesco del Estado de Hidalgo, para autorizar su correspondiente jubilación. Número 13, asuntos generales. Número 14, clausura de la sesión. En cumplimiento al punto número 4, referente al análisis y en su caso aprobación de la manifestación de adhesión del municipio de Atlapesco Hidalgo a la declaratoria prohibición expresa respecto de utilizar recursos públicos para promover, impulsar, impedir u obstruir actividades con el fin de recabar el apoyo ciudadano para formalizar la solicitud del proceso de revocación de mandato en Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba la manifestación de adhesión del municipio de Atlapesco Hidalgo a la declaratoria prohibición expresa respecto de utilizar recursos públicos para promover, impulsar, impedir u obstruir actividades con el fin de
recabar el apoyo ciudadano para formalizar la solicitud del proceso de revocación de mandato en Hidalgo. En cumplimiento al punto número 5, referente al análisis en su caso, aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de no reelección y nepotismo electoral, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 33, las fracciones 1 y cuarta y último párrafo, pasando a formar una fracción octava del artículo 63, el artículo 125, así como las fracciones 2, 6 y 8 del artículo 128, y se adicionan la fracción quinta al artículo 31, una fracción séptima al artículo 63 y una fracción 9 al artículo, 9 al artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de no reelección y nepotismo electoral. En cumplimiento al punto número 6 referente a la presentación y turno de la iniciativa de proyecto de decreto que crea el bando de policía y gobierno del municipio de Tlalpan Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba turnar a la Comisión de Gobernación, bandos, reglamentos y circulares de este ayuntamiento la iniciativa proyecto del decreto que crea el bando de policía y gobierno del municipio de Tlalpan Hidalgo para su trámite y dictamen. En cumplimiento al punto número 7 referente a la presentación y turno de la iniciativa de proyecto de decreto que crea el reglamento de justicia cívica del municipio de Tlalpan Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba turnar a la Comisión de Gobernación, bandos, reglamentos y circulares de este ayuntamiento la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento de justicia cívica en el municipio de Tlalpan Hidalgo para su trámite y dictamen. En cumplimiento al punto número 8 referente a la presentación y turno de la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento de protección civil del municipio de Tlalpan Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba turnar a la Comisión de Gobernación, bandos, reglamentos y circulares de este ayuntamiento la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento de protección civil en el municipio de Tlalpan Hidalgo para su trámite y dictamen. En cumplimiento al punto número 9, referente a la presentación y turno de la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlalpan Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba turnar a la Comisión de Gobernación, bandos, reglamentos y circulares de este ayuntamiento la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlalpan Hidalgo para su trámite y dictamen. En cumplimiento al punto número 10 referente a la presentación y turno de la iniciativa de proyecto de decreto que crea el reglamento de unidades de matanza para el abasto del municipio de Tlalpan Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar
y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del Ayuntamiento Municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por la mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba turnar a la Comisión de Gobernación, bandos, reglamentos y circulares de este ayuntamiento la iniciativa proyecto de decreto que crea el reglamento de unidades de matanza para base del municipio de Atlapesco Hidalgo para su trámite y dictamen, en cumplimiento al punto número 11, referente al análisis y, en su caso, aprobación del convenio de colaboración que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, representado por el titular de la Secretaría de la Contraloría, doctor Álvaro Bardales Ramírez, a quien se le denominará la Contraloría, y por otra parte, el municipio de Atlapesco, representado por el titular de la Presidencia Municipal, ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, a quien se le denominará el municipio. El ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba el convenio de colaboración que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, representado por el titular de la Secretaría de la Contraloría, doctor Álvaro Bardales Ramírez, a quien se le denominará la Contraloría, y por otra parte, el municipio de Atlapesco, representado por el titular de la Presidencia Municipal, ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, a quien se le denominará el municipio. En cumplimiento al punto número 12, referente al análisis y, en su caso, aprobación del reconocimiento de la antigüedad del C. Anastasio Licona Tolentino, trabajador de la Presidencia Municipal de Atlapesco Hidalgo e integrante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Atlapesco Hidalgo, estando para autorizar su correspondiente jubilación, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba el reconocimiento de la antigüedad del C. Anastasio Licona Tolentino, trabajador de la Presidencia Municipal de Atlapesco Hidalgo e integrante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Atlapesco, Estado de Hidalgo, para autorizar su correspondiente jubilación. En cumplimiento al punto número 13, referente a los asuntos generales, se informa que no hubo asuntos agendados para esta sesión. En cumplimiento al punto número 14, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, en uso de la voz, menciona: han sido agotados los trabajos para esta sesión. Se declara clausurada la 29ª sesión ordinaria, siendo las 18 horas con 35 minutos del día 14 del mes de noviembre del año 2025, siendo válidos los acuerdos emanados, firmando en el acta correspondiente los que en ella intervinieron. Bienestar para el pueblo. Atentamente, ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional. Ciudadana Anabel Canales Ortega, síndica procuradora. Ciudadano Marcelo Baltasar Vargas, regidor. Ciudadana Cintia Cristal Mojica Velázquez, regidora. Ciudadano José Pablo Bautista, regidor. Ciudadana Idalia Victoriano Bautista, regidora. Ciudadana Claudia Martínez Bautista, regidora. Ciudadana Gabriela Naranjo Bautista, regidora. Ciudadano Misael Escudero Sánchez, regidor. Ciudadana Rocío Jazmín Martínez Hernández, regidora. Y ciudadano Darío de Jesús Salazar García, regidor.